Otra entrega de la conversación sobre salud mental y temas asociados con Lola Ruiz Iglesias. Ayer, la última vez, lo habíamos dejado estando ella encargada, tras una evolución profesional de ser una médico y una médico práctica, directora de un hospital psiquiátrico, organizadora, diseñadora de sistema de salud, de cuestiones, a la evolución normal dentro de su trayectoria, consistente en consagrarse a la formación de directivos de entidades hospitalarias y de gestión hospitalaria. Claro, lo cual solo se puede hacer si se tiene toda la experiencia anterior, es decir, para no ser pues un mero repetidor de consignas del marketing o de la organización y de cosas de estas, ¿no? Y en este sentido, seguramente pues la etapa más consistente fue su paso por el Instituto de Empresa, sí. donde estuviste unos 5 años. 5 años por lo menos, ¿no? Y entonces, para retomar lo que habíamos dicho, pues encajamos, recapitula ahí. Tu presencia en el Instituto de Empresa. Bueno, lo primero es que anteriormente al instituto, como te había comentado, ya había estado en la Escuela Nacional de Sanidad y no era tanto el foco en lo que es la gestión hospitalaria como tal, sino lo que es el conjunto de las políticas sanitarias, la formación de distintos profesionales, que podía ser no solamente las personas que aspirasen a gestionar un hospital o un centro de salud, sino también y fundamentalmente a los jefes de servicios. Es decir, había un foco importante en el acercar a los clínicos y sobre todo a los clínicos con responsabilidad en la estructura, como los jefes de servicio, por ejemplo, acercarlos a un lenguaje que es el lenguaje de la gestión, es decir, el foco. Porque ahí, date cuenta, comentamos que una de las reformas importantes que había habido y que marcó todas las reformas en Europa fue la reforma de Margaret Thatcher, con la introducción, entre muchas otras cosas, de la figura de los gerentes en las organizaciones sanitarias. Esto fue una distorsión importante en todos los sistemas. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los propios médicos, los directivos eran médicos y en ese sentido los lenguajes, los focos son muy distintos a lo que es el foco de la gestión como tal de unas instituciones cuya impronta económica y social y de contratación de personas es inmensa, como es un hospital, que son organizaciones de una complejidad enorme, máxime si además enlazas lo que es la estructura hospitalaria con toda la red de servicios de atención primaria. Esto requería unos determinados niveles de gestión y fue el momento que en toda Europa, incluyendo España, se pone foco en la gestión de las organizaciones. Indudablemente esto va en paralelo a ver el crecimiento sistemático sobre gasto sanitario en el porcentaje del PIB. Y esto estaba ocurriendo absolutamente en todos los países. Luego ya son los años, los finales ya de los años 80 y los 90, donde ya el foco es con esto que es la atención sanitaria, que se está disparando el gasto, cómo optimizamos los recursos. Es decir, hay un momento importante de poner el foco no ya tanto en las políticas específicas, en el caso de España, la atención primaria, la reforma psiquiátrica, sino los sistemas tienen que estar gestionados. Aparte de esto, ya estábamos en Europa, quiere decir que hay un contexto de control de cuentas, es decir, el escenario había cambiado. Y efectivamente son los años de foco en la eficacia y en la eficiencia. Y en ese contexto es donde la formación de directivos sanitarios era un tema que era emergente, era crítico, había que hacerlo. Claro, entendiendo algo que ya comentamos en el curso de estas conversaciones, y es que la estructura legal, el marco legal en el que opera el Sistema Nacional de Salud, es un marco que, en mi opinión, permite una administración más o menos eficiente.
Esto, o sea, que puede haber una administración que esté altamente burocratizada y no sea eficiente, o puede haber una administración dentro del mismo marco legal que puede estar con unos grados de politización tan altos que desprofesionaliza las partes del sector, que en mi opinión es el diagnóstico que yo hago aquí y ahora de lo que está pasando en el sistema sanitario. Es de una involución con una penetración mucho más de, que siempre ha estado, de lo que son los intereses políticos o las visiones políticas de partido versus lo que sería una administración que podía tener unas limitaciones estructurales importantes, que las tiene la función pública, como ya hemos dicho, porque no está preparada ni adecuada para la prestación del sector servicios. Pero dicho esto, yo, por ejemplo, nunca he tenido una limitación. He podido hacer lo que he creído que había que hacer. Pero claro, porque hay una administración que puede funcionar si la haces bien o puedes burocratizarla y politizarla. Pero ahí ya estábamos hablando de algo distinto, estábamos hablando de pasar una administración eficiente versus una gestión eficiente, que es cuando está todo el debate abierto, como hemos comentado en el curso de la conversación, sobre los modelos sanitarios. ¿Qué relación tiene esto con los dos grandes proyectos que había en los años 80, como era la reforma de la atención primaria o la reforma de la salud mental? Bueno, no tiene ningún impacto, sencillamente la reforma de la atención primaria ya se había empezado a estructurar, el supuesto modelo ya estaba diseñado y al estar diseñado lo que estábamos era en la fase, digamos, de consolidación de un determinado modelo de ordenación de la atención primaria. Exactamente lo mismo en salud mental. En el ámbito de salud mental, y además como dato complementario para las personas que lo han vivido, tienen interés, fijaros que ya en el año 85 sale el primer informe para la reforma psiquiátrica. No era una ley, no era nada, pero era una reflexión de todo lo que habíamos comentado, lo que se estaba viviendo en los hospitales psiquiátricos, esas reformas que, incluyendo Miraflores, ya se estaba envuelto en ellas. Aparece el primer informe sobre las reformas psiquiátricas y ahí el foco ya claramente toma los valores esenciales de lo que eran los criterios del proceso de la lucha de antipsiquiatría y todo esto. Y ese es el informe que sienta un hito, es decir, es como una convergencia de todas esas experiencias que había habido para construir el eje de lo que debería de ser las políticas en salud mental. También otro dato importante para ubicarnos en la fecha, y no voy a entretener más, pero es que, claro, ya sale la Ley General de Sanidad. Entonces, esto es en el año ya 86, y es importante entender que ya se incluye la salud mental, pero como parte del sistema público. Es decir, habíamos comentado que hasta ahora eran las diputaciones, los hospitales tal, pero ya el informe del año 85, como informe profesional, es un informe que sienta unas bases que son recogidas, una parte de ellas, en el marco de la Ley General de Sanidad, que es en el año 86. O sea, es importante las fechas para entenderos. Y ya los años 90 ya es todo el proceso de procesos autonómicos que empiezan, las autonomías que ya tenían, las transferencias empiezan a funcionar, etcétera, etcétera. Esto lo digo para ubicarnos qué es lo que ocurre en un momento determinado, no solamente en España, sino en toda Europa. O sea, ya, digamos, las políticas claves se las presupone encaminadas dentro del marco general, en el caso de España, el Sistema Nacional de Salud, y de repente el gasto sigue creciendo y empieza lo que llamaríamos más la preocupación por el marco de gestión. Esto digo también para explicar el porqué en esos años, a partir del año 95, bueno, de antes ya, del año 93, 92, empieza a haber ya, pues en la Escuela Nacional de Sanidad, como dijimos, pues empezar a tener unos procesos de formación con una oferta de áreas de formación importantes dirigidas al sector sanitario, a los profesionales del sector sanitario, y lo que a mí me lleva en un momento determinado a hacer una comparación entre cómo se estaba enfocando la formación a directivos dentro de lo que era el propio sistema, la Escuela Nacional de Sanidad, y mi convencimiento de que los directivos, si en algún momento fuesen a gestionar, tendrían que tener una formación pues allí donde se forman los directivos del sistema. Con esto no me repito. Por eso en el Instituto de Empresa nos centramos muchísimo, no solamente en los máster globales para la gestión sanitaria, sino también en centrarnos en dos áreas, y era en los jefes de servicio, es decir, en los médicos, en los profesionales sanitarios
que están en las estructuras, que tienen que llevar un servicio clínico y que tienen que entenderse con un gerente, que tienen que acercarse a los conceptos, a la terminología y a poner el foco en su propio papel a la hora de generar un gasto o tener un elemento de eficacia-eficiencia en el propio ejercicio de su función. Y esto fue enormemente interesante porque pasábamos desde el principio de tener a los jefes de servicio en estado de alucinación y que esto no interesaba y que era una confrontación directa con los gerentes, como pasó en otros países, y lo que yo observé, y a esto hago un salto en el tiempo, en el curso del tiempo, es el enorme interés de los profesionales sanitarios, en este caso concretamente de los jefes de servicio y otros médicos, de acercarse a ese lenguaje de la gestión, que yo personalmente siempre me he encargado de decir, vamos a ver, cuidado, porque cuando se sabe de verdad de algo, cuando te acercas a un cuerpo de conocimiento, eres más intolerante con la irracionalidad. Es decir, cuando un jefe de servicio, un argumento muy normal es ir a ver a un gerente, y creo que algo hemos comentado en el curso de las conversaciones, y argumentarle desde una lógica clínica que si tú ahora mismo haces lo que aparentemente es una inversión en este año y va a tener un impacto con un ahorro económico importante dentro de 2 años o 3, le conteste el gerente, que a su vez es una limitación misma que él tiene, decir, no, esto es una gestión presupuestaria, esto no se puede hacer. Con lo cual, son las disfunciones propias de cuando tienes todas estas estructuras con un impacto tan importante en el PIB, en un marco regulatorio que tiene unas limitaciones estructurales realmente importantes. Una las que tiene y otras las que se generan presuponiendo que se tienen y ya son intereses creados que se han consolidado dentro del sistema. O sea que probablemente el mismo marco jurídico nos daría juego para mucho más, pero si un sistema se mantiene como se mantiene es porque muchas partes están recibiendo un beneficio, para bien o para mal. Yo a eso no lo entro a juzgar, lo entro a juzgar en otro contexto, no, desde luego no aquí. ¿Por qué digo eso? Porque mi entrada en el instituto y la preocupación ya por la gestión es que es un movimiento que está ocurriendo en toda Europa. Es decir, es algo que está pasando, que hay una preocupación por la efectividad de los tratamientos, por el mirar la organización sanitaria e intentar que los procesos funcionen. Y ahí hacía falta toda una serie de conocimientos que vienen del mundo de la gestión, es decir, la identificación de procesos, la reingeniería de procesos, la medición, los estándares. Es el momento donde hay un boom dentro del INSALUD también, o sea que en ese momento teníamos Ministerio de Sanidad e INSALUD. Hay una enorme preocupación y dentro de las limitaciones estructurales, desde luego, se estaba haciendo los temas de calidad, la FQM, el tema de las auditorías de Johns Hopkins, es decir, el sistema entra en una preocupación que dentro de las limitaciones que hubiese se intentaban hacer cosas. Había una preocupación, se querían sacar los estándares, se hace el CMBD, o sea, el CMBD, el conjunto mínimo de datos, con una idea de gestionar lo mejor posible la estructura. Está el debate abierto sobre los modelos de gestión que comentábamos el otro día. ¿Por qué? Porque realmente la preocupación era seria y se toma en serio la estructura y la organización. ¿Por qué digo esto y cómo lo relacionamos con salud mental? Por lo que he dicho al principio. Es decir, porque en el momento que se presupone que ya está encarrilado el camino desde el punto de vista de la política sanitaria, de por dónde tiene que ir la atención primaria, por dónde tiene que ir la salud mental, pues ya se trataba de que ese proceso fuese gestionado adecuadamente. Para seguir con esta parte, pero sí me gustaría recordar, porque para eso estamos aquí, para hablar de salud mental, recordar nada más y dejarlo puntuado como cierre de esa etapa, cuáles eran los puntos que recoge ese informe del año 85, como punto de inflexión. O sea, a partir de ahí ya no hay que discutir más sobre los modelos, sino que hay que hacerlos ejecutivos, ponerlos en marcha y que cada palo aguante su vela, ¿no? Tanto los profesionales como los gestores. Entonces, permíteme nada más leer los titulares, ¿no? Para que las personas que nos estén escuchando con mayor o menor conocimiento del tema puedan tener una escala de, bueno, dónde estamos y qué es lo que queremos hacer.
los puntos que incluía el informe recogen todo lo que se había planteado en la parte de los debates de la antipsiquiatría y todo lo que hemos comentado muy por encima en otro momento. Entonces, era primero el cierre progresivo de los hospitales psiquiátricos, la integración de la salud mental en el sistema general, que ya hace la Ley General de Sanidad, el desarrollo de una red comunitaria de centros, que ya lo he comentado cuando el tema de Miraflores, y estábamos todos en esto, la atención centrada en la persona y los derechos. Aquí empieza a emerger el tema de los derechos del paciente. Lo menciono porque decir los derechos del paciente, es decir, a cualquier persona dice, bueno, por supuesto, quiero decir, el respeto a la persona, al individuo, al margen de todo, pero luego esta dimensión de los derechos, como en otras áreas sociales, tiene un crecimiento exponencial y va teniendo derivas de esas que dices, bueno, ¿a dónde vamos así? Esto, una mención porque eso lo conoces bien y eso trae sus consecuencias llevado al extremo, ¿no? La participación activa de usuarios y familias. Esto era parte también, digamos, de los contenidos básicos que debía de tener la reforma, lo que indudablemente implicaba, en muchos casos, la parte positiva y la parte negativa. Le estás cargando, si no tienes los recursos necesarios, como hemos estado comentando, es decir, este tipo de sistema, si tú traduces cada uno mentalmente, cada uno de estos epígrafes en qué hay que hacer para que eso ocurra, porque decir lo que hay que hacer es muy fácil, el papel lo aguanta todo, pero cada uno de los epígrafes que tenemos y cada uno de los de los planteamientos que se planteaba en la reforma psiquiátrica, para hacerlos efectivos en la realidad, tienes que tener unos fondos, una articulación de las redes y algo previo a tener dinero, a tener recursos económicos, que es tú tienes que haber limpiado el sistema sanitario del desperdicio. Este es un término que tiene muchísimo significado en el ámbito de la gestión. Es decir, tú no puedes optimizar una organización cuando el desperdicio sistémico, o sea, un desperdicio en gestión se entiende todas aquellas cosas que hace una organización que no aportan valor en el sentido de la gestión al núcleo fundamental de lo que esa organización tiene que hacer. Ahí están todos los procesos de burocratización, de burocracia por la burocracia, pero es como un concepto muy simple, pero con unas implicaciones estructurales espectacular. ¿Los sindicatos entran ahí? Ah, mira, ahí es donde estamos. Es decir, hacer una... Digo, no los sindicatos, los liberados sindicales. A ver, ahí tienes uno de los nudos gordianos, uno de los problemas estructurales. Es decir, nuestro sistema, y no me quiero ir del tema, pero es una reflexión importante la que haces, porque indudablemente para que una organización primero tiene que identificar el desperdicio. Identificarlo es un proceso donde toda la organización está pensando en cómo identificar aquellas tareas que hace que no aportan valor ninguno, ¿vale? Ese papel que tienes que firmar que no va a ningún sitio, millones de cosas, ese tratamiento que no es adecuado para, o sea, en un hospital eso es de una complejidad inmensa. Como herramienta metodológica para identificar el desperdicio de una organización, tú tienes, entre otras muchas, pero tienes lo que te hablo de visualizar los procesos, es decir, cómo ahora hacemos lo que estamos haciendo y posteriormente eso lo haces para coger en cada proceso y saber dónde está el desperdicio, pero tienes que hacer una reingeniería, tienes que cambiarlo, o sea, hacer un análisis de procesos, comentábamos el otro día, por hacerlo es un divertimento y te dije el otro día en nuestra conversación que eso siempre aporta valor, porque tener una primera reflexión de entrada, cuando tú analizas un proceso, tienes que tener a todos los agentes, a todas las personas que participan, con lo cual eso de alguna manera está contribuyendo a que la gente se conozca, a que se coordinen, a que hablen. Eso tiene un valor en sí mismo. Pero claro, institucionalmente el servicio tiene que ver luego con que haya una reingeniería, que se cambien las cosas. Y aquí con la Iglesia hemos topado. Es decir, depende de la estructura legal que tengas y depende de cómo funciona tu política de recursos humanos en unas organizaciones que más del 60% del presupuesto se lo lleva a los recursos humanos, porque como decía Peter Drucker, son organizaciones del conocimiento, permíteme ponerlo en términos de gestión. Sí. Es decir, un médico lo que proyecta es su conocimiento en forma de diagnóstico y tratamiento, eso es lo que hace. Por lo tanto, claro, el conocimiento no funciona igual que otro tipo de habilidad que tiene que ver con igual en la universidad, esto es exactamente lo mismo. Claro,
En esos momentos es cuando hay un intento, cuanto menos, de entrar en esas facetas dentro de las organizaciones que ya sabíamos las limitaciones que había. Por lo tanto, me había quedado los puntos del informe en la participación activa de usuarios familiares, en la coordinación intersectorial. Es decir, no solamente era el tema de la sanidad, sino también la coordinación con los servicios sociales. Fíjate que son los puntos bases en los que se tiene que apoyar, que nos puede servir como referencia a decir, ¿y luego qué ha pasado con todo esto? Estaba también la reformulación de la formación profesional, es decir, claro, tú vas a tener otros modelos completamente diferentes de prestación de servicios, o sea, tienen que ser los mismos las habilidades profesionales que tiene que tener pues, una enfermera comunitaria general en atención primaria para detectar una determinada conducta, o que tiene que saber un médico de primaria sobre hasta dónde puede detectar, lo que hablamos de los grupos Balin, como herramientas metodológicas para los médicos de primaria para detectar casos de alto riesgo en un paciente que potencialmente puede estar teniendo pues, a lo mejor un intento de suicidio. Esas son herramientas de formación. O tiene que tener la misma formación un equipo de profesionales que está en un núcleo de atención en crisis o que está en una unidad de agudos. Bueno, la política profesional y la formación era un elemento absolutamente, y está recogido. Una planificación descentralizada y adaptada a cada territorio. Bueno, aquí ya entramos en que se supone que cuanto más cerca estás del usuario, más eficiente van a ser los servicios. Esto tiene muchas áreas de análisis, ¿vale? Porque cuanto más cerca estás, no estás solo más cerca, o sea, cuando tú descentralizas, claro, tú estás más cerca del usuario, conoces su contexto, depende, porque si el que está viendo como médico viene de otra ciudad no conoce nada, pero vamos a suponer que esto es así y que tiene por qué serlo. Sí, claro, pero cuanto más descentralizas, muchísima más sensibilidad tienes a las reclamaciones directas. Por ejemplo, cualquier lugar quiere un hospital cerca. O cualquiera dentro de una comunidad cerrada quiere que le pongan todo, pues un escáner o un equipamiento que cuesta millones y que no tiene sentido tener dos a 20 kilómetros, claro, y cosas así. Por eso, cuando hablamos de los procesos de cómo descentralizas institucionalmente, hay una diferencia enorme si descentralizas, y en esto meto una cuña colateral que ya saldrá en otro momento, si tú descentralizas por una concepción de que tienes una determinada concepción de un país y lo que quieres es construir un determinado modelo federal o como quieras, es una decisión de descentralización política que afecta a las instituciones. No es lo mismo que si tú estás gestionando la responsabilidad que tienes por la propia Constitución de dar un supuesto derecho secundario a la salud a la población y tienes la obligación de mantener una equidad y una igualdad en el acceso al sistema. Claro, esa centralización operativa es muy distinta, se tiene que mover por patrones muy diferentes, porque no estás mirando el interés específico de un determinado lugar que quiere, efectivamente, es legítimo, la población lo quiere tener todo en un ratio donde si necesito un escáner lo tengo. Eso es inviable económicamente como país, porque aquí no hay que olvidar que aquí todo esto son impuestos que se están pagando. Entonces esto tiene un límite. Entonces, digamos que la situación en España hemos tenido las dos vertientes con un dominio espectacular de la vertiente, en mi opinión, de la vertiente política más que la vertiente operativa de... Vamos a ver, aquí todos los políticos autonómicos han auspiciado que se hagan institutos de investigación sobre el cáncer para cuidar la salud de los catalanes, de los vascos, de los extremeños, de los asturianos, de lo que sea, como si tuvieran un cáncer distinto cada uno de ellos. Bueno. Y entonces, cuando luego en realidad muchas de esas instituciones son satélites de una universidad norteamericana que es la que dirige investigaciones, por ejemplo. Entonces ahí la única razón para justificar eso, aparte del propio narcisismo y de los propios negocios locales, es decir, bueno, puede tener interés favorecer que estén repitiendo cosas parecidas un montón, porque igual en algún sitio salta la liebre, ¿no? Pero claro, eso es un modo muy difícil a la hora de ver la cantidad de recursos que se están destinando
Aquí, por ejemplo... No hace falta que pongas un ejemplo, porque te Te aseguro... pongo otro ejemplo. Aquí hubo un momento, hace unos años, que luego fue un fracaso, en el que se quiso hacer el Centro de Referencia Nacional de accidentados de no sé qué tipo, y se lo dedicaron a Hawkins, que luego Hawkins desautorizó que se usara su nombre, ¿no? Y cuando hablaban los políticos parecía que estaban deseando que hubiera politraumatizados para poder atenderlos, o sea, se había dado la vuelta. O sea, Mira, es un ejemplo, pero no es que haya uno. No, es continuo. Yo te puedo decir, desde luego en mi experiencia profesional y sobre todo después, esto he tenido evidencia absolutamente científica de lo que está pasando, y con el proceso de digitalización. Yo no quiero dar un salto, porque si no perderíamos un poco la coherencia de lo que estamos intentando hablar, que es hablar de las cosas que hagan falta, pero con cosas que tengamos un foco, que es la salud mental y las distintas implicaciones que hay, porque el impacto que eso ha tenido, yo creo que nadie se atreverá nunca a hacer un análisis retrospectivo económico de lo que ha supuesto esto, porque no solamente estamos hablando del tema del coste, del montaje del edificio, de todas estas cosas, es que es imposible que un país produzca investigadores tal con esa dispersión. Es imposible, es decir, no tienes elementos, y bueno, con el tema del proceso de digitalización, que es otra parte que entiendo tocaremos algunos aspectos en el momento que lleguemos ahí, es un desatino. Es un desatino porque es justamente lo contrario a lo que haces en cualquier país que se descentraliza, pero con una articulación sistémica, con lo cual estás ganando las ventajas de una supuesta descentralización a determinados niveles, pero manteniendo siempre unas redes de conexión cuya fortaleza es inmensa, porque es que no llegas nunca a tener economías de escala, no llegas a tener economías de escala. Entonces, en el ámbito de la digitalización, que no quiero entrar ahí, porque claro, es en el que yo he estado muy metida mucho tiempo, pero bueno, es espectacular. Por eso ahora mismo, bueno, la población lo sabe perfectamente, cómo podemos tener modelos de historias clínicas en cada sitio, en cada comunidad autónoma, dentro de cada comunidad autónoma tienes modelos de historias clínicas, uno en primaria, otro en hospitales, dentro de los hospitales son diferentes, entre ellos. La interoperabilidad semántica la tenemos ahí en el aire, la interoperabilidad tecnológica pues ha costado mucho, y gracias a que pues al menos algún grupo de personas en el Ministerio en su momento pues esto lo tenían claro y al menos preparó un mínimo de infraestructura. Sin embargo, por ejemplo, es que esto tengo el alto riesgo, pero córtame inmediatamente porque no creo que es el momento de que entremos en ello. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que triunfa? Lo que triunfa es la prescripción electrónica. Dices, vale, ¿y por qué la prescripción electrónica? Pues mire usted, porque la prescripción electrónica tiene un impacto económico de 3 pares de narices. No sé si me explico, es que claro que sabemos cuándo tiene que estar la cosa ordenada. ¿Me explico? Entonces, ahí tienes la prescripción farmacéutica, la podemos poner como un ejemplo en toda Europa y demostrar en Europa, en estos debates, que España tiene un nivel de articulación en el aspecto digital importante. Pero ahí están los colegios de farmacéuticos, están las farmacias y está el coste que supone el gasto farmacéutico, con lo cual cuando se alinea, es como Hacienda, o es como la Seguridad Social, es decir, el cambio digital que hizo la Seguridad Social en su momento fue espectacular, espectacular. Y fíjate de los años que estamos haciendo, o sea, a finales de los 80, creo recordar. Hizo, bueno, fíjate las jubilaciones, las pensiones, o sea, es que al mes estabas cobrándola. O sea, eso fue espectacular con la tecnología de entonces, porque era la Seguridad Social. Claro que se supo, también con directivos inteligentes en cada momento, esto cuenta, tomaron decisiones lo suficientemente adecuadas, sabían lo que había que hacer, pero lo hicieron. Y estamos hablando de finales, y aquí esto funcionaba perfectamente, con una diferencia cualitativa a la situación previa brutal. Entonces, claro, tienes áreas, mira Hacienda no se le escapa un solo, vamos, no se nos escapa a nadie más que los que se escapan, que esos se escapan, pero no porque se escapan, sino porque están identificados para que se escapen. Eso me da igual, bueno, no me da igual como ciudadana, pero no es relevante para esta conversación. Están tutelados. Están tutelados o como quieras. Pero quiero decir, claro que este país sabe cómo hacer las cosas, claro que sabemos hacer las cosas. Ahora, y en sanidad, por supuesto que podíamos haber sabido hacer las cosas. De hecho,
mientras estaba el propio Insalud, que entonces muchos de nosotros decíamos el Insalud tiene que cambiar, tiene que evolucionar, se tiene que ajustar, estábamos esto con los modelos de gestión y demás. Bueno, el Insalud se ha convertido en una referencia histórica que echamos de menos como concepto. No estoy queriendo decir volver al Insalud, pero ¿me entiendes por qué? Porque al menos lo que sí que había... Se vio con la pandemia. Una historia clínica, por ejemplo, que estábamos en los inicios de la digitalización de la historia clínica, que perdía elementos de valor porque íbamos todos a un ritmo, pero claro, era una conexión con todos los hospitales que había en ese momento. Y la dispersión, porque una dispersión controlada que se hace ex propósito para poder saber qué solución es mejor que la otra, eso aporta valor como información, porque si tienes que elegir puedes tener imagínate dos proveedores de historias clínicas, que en un sitio se hace uno, en otro, pero como una prueba de concepto para ver, incluso el resultado óptimo puede ser la mezcla de dos soluciones que sean capaces de responder a una serie de temas. Pero claro, cuando esto no es así, bueno, pues tenemos lo que tenemos y volvamos un poco al año 85 y los puntos, porque bueno, son dispersiones que en una conversación, entiendo, son inevitables. Bien, estábamos hablando de la coordinación con otros sectores. El séptimo punto era la reformulación de la formación profesional, que lo he comentado, disculpa. El octavo, la planificación descentralizada y adaptada a cada territorio, que es de lo que estábamos un poco comentando. El noveno era la promoción de la rehabilitación psicosocial y la inserción laboral. Creo que esto, para cualquiera que nos escuche, no merece palabras. O sea, no merece todas las palabras y todo el análisis, pero nos daría para analizar dónde está el problema. Y el problema aquí es muy grave. ¿Por qué? Por algo que llevamos, o que yo al menos me he referido y lo hemos comentado. Miren ustedes, decir promoción de la rehabilitación psicosocial y la inserción laboral es un párrafo en un titular. Lo que eso significa en términos operativos es indescriptible. En un país, además, que empieza con rigurosidad más a abordar la problemática social, como decíamos el otro día, después de la crisis del petróleo. Es decir, los suecos, los países nórdicos lo habían hecho antes de la crisis del petróleo, con lo cual habían generado ya una estructura de prestaciones sociales, también en Inglaterra, importantes. Y nosotros teníamos un modelo social, que es el que te he comentado yo, porque yo lo llevaba en la Diputación, dependiendo de las diputaciones provinciales, y yo monté en la primera unidad de servicios sociales con un sentido más, digamos, adaptado a los tiempos, para así decirlo. Esto es una asignatura que en el ámbito de la salud mental no es que sea crítica, es que si no tienes las consecuencias que todos vemos, que hacemos con alcohólicos en la calle, con personas sin trabajo, con homeless, con personas sin casa, las tenemos en la calle. Es porque, uno, es complejo, es costosísimo y necesita una red de profesionales de todo tipo, no solamente numerosa, sino profundamente coordinada. Y máxime cuando se está haciendo todo lo posible para terminar con las familias a las que se había aludido antes, que tenían que ser los instrumentos... Esas ya son otro tipo de elementos, pero que desde luego están ahí operando. Pero además, no solamente, fíjate que estemos hablando de si hay mayor o menor coordinación, porque estas afirmaciones que yo personalmente estoy haciendo, todos sabemos que hay una enorme variabilidad. Es decir, que hay gente, personas y sitios que, con independencia de las limitaciones del diseño del sistema, tienen una habilidad o convergen un grupo de personas que lo tienen claro y a la realidad que puede más o menos permitir le sacan chispas y son capaces de hacer una red, pero una red, como digo, a pesar de las dificultades, porque aquí lo que tenemos luego es entre los propios profesionales las competencias típicas entre, bueno, yo esto lo he vivido, no te estoy hablando, lo he vivido cuando estaba, por ejemplo, en Andorra con el tema que me tocaba, la parte de políticas sanitarias y sociales, y yo recuerdo, hacía tiempo que no tocaba el tema y estaba en una reunión que me estaban contando una serie de conflictos y tal, y yo me quedaba helada, porque lo que estaba ocurriendo realmente es una competencia entre el asistente social, la enfermera que va a la casa, pero competencias de gremio.
Sí, sí. Me toca a mí. El paciente es que la persona, como está en la casa, yo como asistente social soy la responsable, no eres tú. Yo me quedaba alucinada, digo, perdona, la persona que está en su casa no es de nadie. La persona que está en la casa tiene una serie de necesidades. Es suya. Es suya. Y la persona que está en la casa tiene una serie de necesidades que en unas te toca a ti responder, en otras le toca al otro y encima estáis obligados a coordinaros. Bueno, esto es una batalla gremialista del tipo de lo que comentaba la anécdota del psiquiátrico, ¿no? De lo de quién es responsabilidad de colgar el cuadro. Bueno, pues eso impregna todas las profesiones y cada profesión está intentando, pues si es la enfermera, poner los límites y su poder con respecto al médico, si es la auxiliar de clínica con respecto a la enfermera, si es la asistente social con respecto, pongo estos ejemplos, pero es en unas organizaciones que están completamente jerarquizadas en este sentido, o sea que el modelo organizativo es el de la Iglesia o el Ejército. Y en esas organizaciones, sin duda, el clima, el ambiente general determinará absolutamente el funcionamiento de... Claro, la variabilidad es... No, pero digo, si hay un elemento de politización, de desencuentro, de enfado, de reivindicación, la resultante es terrible, y las diferencias que puede haber en una situación y en otra. Y probablemente en instituciones públicas sindicalizadas y en otras privadas menos sindicalizadas, por ejemplo. Pero vamos a ver, esto es... Es decir, incluso con el trato, y con la formación, y con el respeto, y con el respeto al enfermo, al cliente, porque es decir, siempre escuchas y se ve mal, que parece en muchos casos que te están haciendo un favor cuando es al contrario, ¿no? Bueno, es que aquí, pues que claro, al hablar de estos temas, eso nos daría también para otras tantas horas ya de conversación. Eso lo tenéis calibrado y estudiado, las diferencias que hay. No, vamos a ver, esto se sabe, pero es que lo sabe cualquier ciudadano si entra en una organización A o entra en una organización B, e incluso el ciudadano sabemos perfectamente a todos los niveles. Cuando vas a un centro sanitario, la gente puede decir, a ver si está fulanita, o a ver si está menganito. ¿Por qué? Porque ya las personas que utilizamos o que utilizan un servicio determinado a través del tiempo van detectando los perfiles profesionales. Mira, en calidad, la variabilidad es uno de los puntos críticos de la falta de calidad. Porque claro, una institución, en este caso el Sistema Nacional de Salud, está obligado de hacer en cada momento lo que tiene que hacer, al paciente que lo tiene que hacer, como lo tiene que hacer, y hacerlo bien a la primera, porque si no lo haces bien a la primera, el resto es desperdicio. Esta es la exigencia de la, no permíteme, no sé, moral de lo que debe ser una institución, sí. ¿De acuerdo? Claro, cuando todo eso depende de la variabilidad de las personas, cuando no hay auditorías ni chequeos, cuando no existe un manual que obliga a una persona que llega a una institución, que llega a un hospital, que llega a un centro sanitario en general, a decir, mire usted entra en esta organización, lo hablábamos también, lo tocamos por encima el otro día, usted llega a esta institución y este es el manual de conducta. Y el manual de conducta implica, por supuesto, el conocimiento profesional que el sujeto tiene que tener, que esto, digamos, se debería de dar por entendido, pero cómo se evalúa o cómo se certifica, acuérdate del éxito de la primaria en Inglaterra, porque fue, eso dices, bueno, es que como mínimo, ¿quién garantiza el conocimiento actualizado de los profesionales sanitarios? ¿Quién garantiza eso? ¿Quién lo mide? ¿Quién lo evalúa? Con los cambios que está viendo. Pero luego está la conducta. Y la conducta, cada ciudadano, cada persona somos de una manera distinta, pero tiene que haber una conducta institucional, unas reglas que dicen cómo se tiene que hacer. Pero claro, las reglas, si se hacen, es porque alguien está evaluando esas reglas, alguien está controlando, que la propia organización establece unos criterios, pero si los establece es porque va a evaluar y va a velar porque esos criterios que entienden forma parte de su política, de su querer hacer ese servicio, se están evaluando y controlando. Y va a tener capacidad de corregir y claro, penalizar. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que curiosamente ahí no se entra
y de repente viene del mundo anglosajón el tema del paciente en el centro y la personalización de la asistencia. Claro, a ver, esto también creo que lo dije, vamos a ver, es que este tema, como ahora le tengo muy activo, no me quiero derivar mucho por ahí, pero creo que es relevante con cualquier paciente, y desde luego máxime si estás con un paciente de las características de salud mental, que es nuestro núcleo de debate, ¿no? Vamos a ver, el paciente hasta para matarle tiene que estar en el centro, permítame esta grosería. Está en el centro, está ahí, todo el mundo lo hace en torno a un paciente. Cuando se habla de la personalización de la asistencia en el ámbito anglosajón, de lo que se trata es que en un proceso donde ellos ya habían introducido la gestión, donde se está mirando la eficacia y la eficiencia, entra en los años finales de los 90 otro tema de una relevancia brutal que no hemos tocado. Entonces, lo toco, pero recuérdame que tengo que volver a esto. Y en el año 99 sale un documento que se llama en inglés To Err Human, errar es humano. Este documento es el resultado final del estudio que hace el Instituto Medical, ¿cómo se llama, por favor? El Instituto Médico Americano, es decir, perdona, que es que me sale en inglés y no quiero... Vamos a ver, ¿y esto qué sucede? Ya en Estados Unidos, como tienen un modelo completamente distinto en la provisión de servicios sanitarios, se llevaba detectando desde hacía mucho tiempo por gente que fue pionera en el tema de la calidad asistencial, es decir, la calidad del acto médico y la calidad asistencial del sistema. Y ahí reventó, a finales de los 90, un escándalo que hubo en el estado de Nueva York con lo que era la mortalidad posquirúrgica en cirugía cardíaca. Ahí, fíjate quién saca este tema, lo saca, tú sabes que la Organización de Consumidores en Estados Unidos es muy potente y dentro de ella, por supuesto, hay consumidores del ámbito de la salud. Y son los consumidores los que detectan que hay una enorme variabilidad en la mortalidad posquirúrgica según el cirujano que te atendiese, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento ya empezaba a haber datos muy fuertes y además también unos costes absolutamente elevados para Medicare y Medicaid, porque claro, el desperdicio y la mala praxis cuesta dinero. Es en ese contexto donde el Instituto Americano hace un análisis de qué está pasando con la práctica médica. Y en el análisis de qué está pasando con la práctica médica se produce un impacto a nivel internacional, que además coincide en tiempos más o menos con el estudio que yo te dije anteriormente que Ian Kennedy, que es el que hizo toda la legislación de salud mental en Inglaterra, le habían encargado la auditoría del hospital de Bristol. Entonces empieza a aparecer una serie de documentos críticos que con toda transparencia, que esto es el mérito que eso tiene, con toda transparencia ponen encima de la mesa lo que ya muchos profesionales estaban diciendo, la asociación Avedis Don Avedian había estudiado absolutamente el tema de la mala praxis, pero la mala praxis también entendida como un impacto de a qué se debía. La mala praxis no es porque el médico solo sea malo, es que porque los procesos estén mal diseñados. O sea, miraba el resultado de una buena o mala praxis en función de todo lo que influye en una organización a la hora de prestar un servicio. Eso tuvo un impacto brutal y eso es lo que llevó a una reflexión en todas las políticas. O sea, las políticas dejaron de hablar de los modelos sanitarios y tal, y el foco fue de lleno a qué está pasando cuando el sistema toca al paciente, sea el paciente que sea, de salud mental, de lo que sea, da igual. ¿Qué ocurre en ese acto médico? ¿Qué influye en ese acto médico? Y ahí es cuando Tony Blair recoge eso, lo que hablábamos el otro día, y saca lo del clinical governance. Sí, sí. Pero ese clinical governance es qué factores están influyendo cuando se toca a un paciente. Y fíjate que ahí hay dos elementos claves, que es, primero, tenemos que definir estándares de calidad. Y en el caso del Reino Unido se genera una unidad de estándares, de los cuales hemos vivido el resto copiando lo que se hizo en el NICE, porque claro, el NICE empiezan a meter recursos como recursos que estaban en todo el país, pero recursos que actuaban de una manera ordenada, porque si no hubiese sido
impagable hacer el trabajo, era todo el sistema sanitario generando estándares de calidad de la práctica clínica. Se crea, por otro lado, un organismo que audita, que no es el mismo que establece los estándares. Estamos hablando de un organismo que hace estándares. Cualquiera que entienda lo que es un estándar y la complejidad del estándar y el coste que tiene hacer estándares, no se le escapa la magnitud de la tarea. Y por otro lado, un organismo que audita. Imagínate lo que implican organizaciones que auditan, que eso igualmente son recursos. O sea, vete tú a poner todo esto en 17 comunidades autónomas, cada una haciendo el suyo. Es inviable, es imposible. Y, o sea, y luego que se haga caso y que se le dé verosimilitud y que no se impugne políticamente el asunto. Bueno, claro, es que ahí... Hay casuística especial, sin duda, y tal, pero, por ejemplo, todo lo que sucedió cuando epidemiológicamente se detecta en un hospital de Madrid un aumento excesivo de los muertos en urgencias y en determinados ciclos, ¿no? Y se empieza a estudiar aquello y aparece todo, bueno, pero es que el doctor, el Montes, ¿no? Claro, pero vamos a ver, en el fondo, en cualquier organización del tipo que sea, el doctor muerte, que sí, le llamaron. el control absoluto de lo que es los estándares definidos, que no pueden ser definidos al margen de los profesionales sanitarios y sus instituciones, no puede, o sea, es imposible. Estamos hablando de la práctica concreta, igual que un ingeniero, o sea, ¿qué haces en un avión? Es decir, ¿cómo haces todos los procesos de auditoría? ¿Me explico? Es decir, tú te imaginas que nadie vuela en un avión que no haya tenido una monitorización exquisita, con un checklist, con una lista de chequeo de dónde están los factores de riesgo. Por lo tanto, claro, eso que estoy diciendo en estos momentos se extiende en toda Europa. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con por qué en el Reino Unido sale la personalización? Porque poner al paciente en el centro no es filosofía, no es vamos a ser buenos, no, significa que en las instituciones sanitarias, con sus protocolos, con tal, donde hay una dominación del criterio profesional de lo que es o no bueno en las cosas no tanto clínicas, médicas con el paciente, es el paciente cómo ve la institución. Es decir, si tú tienes una unidad de diálisis y tienes pacientes que van todos los días a esa unidad de diálisis, y tú tienes una sala de espera, me estoy acordando de casos concretos para que sean ejemplos, y normalmente con buena voluntad, pues las enfermeras, los médicos dicen, oye, ¿cómo podemos mejorar esta sala? Claro, y de repente uno un día dice, pero vamos a ver, pero si los que tienen que decirnos lo que ven es los que vienen todos los días a dializarse. Es decir, es introducir lo que son los criterios de los pacientes, pero eso implica transformar los procesos, que no, volvemos a lo de los procesos. Es decir, poner al paciente en el centro no significa solo la amabilidad y el soft, no, significa que si tienes que cambiar entero un circuito, lo tienes que cambiar. Y ahí entramos en lo que estábamos hablando anteriormente, de hasta qué punto el sistema y las políticas sindicales te están permitiendo o no hacer una adaptación a esto. Y aquí se ha entendido todo eso con una serie de indicadores que en muchos casos están burocratizando la propia práctica clínica, pero no entrando en mi percepción, que insisto, la variabilidad es enorme, porque según los profesionales que lo estén interpretando, según la organización que sea, entran a hueso o no entran al hueso. O sea, yo puedo estar diciendo esto y puede haber cantidad de sitios donde ya han demostrado ante ellos mismos que haciendo lo que se supone que se tiene que hacer de una manera, tiene un efecto positivo. Y cuando no, te limitas a tener un bla, 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 que queda mono en un informe, pero que no transforma en esencia lo que es la figura de... Bueno, voy a hacer... Ha sido, perdóname, que me he ido porque estos temas, como son vigentes, claro, me llevan inmediatamente a ello. Te pido disculpas por eso y vamos a seguir. Bueno, cuando esto estábamos hablando con lo que era la descentralización y adaptación a cada territorio, con lo que era la promoción de la rehabilitación psicosocial y la inserción laboral, y acabamos en la 10ª, que es la evaluación continua y el mecanismo de control. Bueno, hemos tocado indirectamente el tema. A ver, cuando una organización evalúa porque es crítico para su proceso de rendición de cuentas. O sea, hay una institución que tiene que rendir cuentas. ¿A quién? A la población, a quien tenga, que tiene que rendir cuentas ante alguien. Y aquí entramos en el punto, para mí, absolutamente crítico.
aquí y ahora, el Sistema Nacional de Salud, ¿ante quién tiene que rendir cuentas? ¿Ante quién se rinde cuentas? Igual que el sistema de educación. O sea, ¿ante quién? Si nosotros miramos en un sector, en un ámbito, con unos grados de politización como este, o la educación básica, bueno, pues en el ámbito de sanidad, tú lo que vas teniendo es un montón de ministros locales que están nombrados por un determinado partido político, o sea, nadie hace una votación directa hacia ese consejero, lo nombra el presidente, que a su vez la nombra el secretario del partido que corresponda, y la rendición de cuentas es del consejero al que le ha nombrado, y punto. Y de ahí al secretario de. Y normalmente el interés fundamental que hay es que no haya ruido. ¿Por qué? Porque una legislatura son 3 años y medio, 4 años. El primer año, si la gente llega, no se entera. El primer año estás para, y lo he vivido, el primer año está para entender de qué va esto. Empiezan a nombrar a las personas. ¿A qué personas se nombra? Pues en términos generales, con todas las excepciones que quieras, a la gente que está en su cuerda política de quien corresponda. Y esto afecta en las organizaciones sanitarias al gerente, a los equipos directivos y, si me tiras, hasta las responsables de planta de enfermería. O sea, esto tiene unas implicaciones sistemáticas, con lo cual las instituciones, cada 3 años, le viene un nuevo equipo directivo de otro partido o del mismo, pero de otro ámbito, y todo el trabajo que se ha pedido a la institución hacer, por ejemplo, en los años que te estaba comentando, en una reingeniería de procesos que lleva horas de profesionales trabajando, viene otro que pasa de esto y no hace ni caso. No hace ni caso. Continuo adanismo, volver a empezar y yo soy el salvador. Volver a empezar. Claro, los profesionales, y esto me consta mayoritariamente, están agotados. No se creen nada. Es decir, tienes gente ya al borde de la jubilación que se acuerda de todo esto que estamos hablando. ¿Y te acuerdas cuando vino? Yo recuerdo una frase muy famosa, decir, bueno, ¿cómo tantean a un gerente? Preguntando qué curso de gestión ha hecho. O sea, insisto, estoy hablando de una tendencia, de una situación, porque en todo contexto ha habido excepciones y las hay de un enorme valor. O sea, lo quiero decir porque es inevitable, en el discurso polarizas a aquellas cosas que sabes que son un problema. Esto pasó con la gestión clínica, lo comentábamos el otro día, y la gestión clínica afecta a la organización de salud mental. O sea, no vayamos a pensar que lo que estamos diciendo es ajeno a lo que está ocurriendo en la salud mental. No, hemos dicho que la salud mental ya es parte del sistema sanitario. Por tanto, las limitaciones estructurales que tenga el sistema sanitario están repercutiendo directamente en lo que hoy es la salud mental, con la gravedad de lo que dijimos al principio, que la salud mental, el manejo de la salud mental requiere, como ninguna otra especialidad, esa continuidad sistemática de cuidados, que si no se da, tienes roto el proceso, y en la salud mental tiene unas implicaciones brutales con respecto a otras. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Evaluación continua no, porque ¿ante quién hay que rendir cuentas? Ante nadie. En educación, en la educación escolar, tú conoces mejor que yo, que bueno, tuvieron la suerte, entre comillas, de que esté el informe PISA. Pero si te das cuenta no hay más que eso. Da igual para lo que sirva o no. Da igual. Y con el valor que tenga relativo. Y con el valor que tenga, y con las trampas que se hacen preparándolo. Absolutamente. Y también politizado con la ridiculez de querer que en unos sitios sea más que el otro, tal, que en realidad lo que viene a demostrar es la degeneración casi general de todo. Pero exacto, pero date cuenta que al menos con el tema de PISA había que discutir algo, porque había indicadores tal, algo hay que aparecer. Yo creo que por eso, acuérdate que uno de los temas, quiero recordar, en uno de los informes PISA era el abandono escolar que había en España. ¿Cómo lo han resuelto? No habiendo notas, teniendo que aprobar a la gente. Claro. ¿Entra PISA en eso? No, y si entra no se cuenta. Ya está. O sea, tú dices que la gente pase, y si un profesor suspende a alguien se le llama a tal, bueno, esto lo conoces tú mejor que yo, y con eso hemos resuelto el problema. Es decir, ya está, ya han pasado. En el caso de la sanidad, primero, no hay un informe PISA equivalente. Bueno, en el límite sería
la evaluación de los éxitos de los centros, ¿no? Bueno, pero también ahí tenemos un pequeño problemilla, que es la validez y la fiabilidad que nos da la causa de muerte, por ejemplo, hospitalaria. Ahí no quiero entrar en lo absoluto hoy, porque eso sí nos lleva, porque este tema de la salud da para mucho. Vamos a dejarlo, vamos a seguir con un orden. Yo ya he dicho cuáles eran los elementos que en el 85 estaba, y déjame, ¿puedo decir algo más que creo que es interesante? O sea, aquí lo que tenemos es qué es lo que dice la propuesta del año 85. Vale. En paralelo, en el año 2001, no lo voy a leer, pero la Organización Mundial de la Salud saca la Estrategia Europea en Salud Mental, ¿vale? Bueno, yo creo que probablemente, lo hemos estado tú y yo hablando hace un momento, parte de estas notas que estamos utilizando para que no se nos olviden determinadas cosas, probablemente puedan estar a disposición de la gente si las ponéis o tal. Digo, por eso es la razón, porque si no sería imposible, y esto sería... que sirva como una especie que sirva como puntos para que la gente... Apuntes de un guión, apuntes, no apuntes nada y nada más, nada más. Terminado, sí. Bueno, pues en el año 2001 vuelven a decir, hacen un libro verde... Perdona, el año 2001 sacan una serie de estrategias que vuelven a decir exactamente lo mismo, pero ya insisten en combatir el estigma y la discriminación. Sigue, ese tema es un mantra continuo. Y sacan en el 2005 un libro verde de la Unión Europea, que habla de, 1, promover la salud mental en toda la población. Cuidado, promover la salud mental. A ver, ¿esto le toca al sector sanitario? Porque claro, promover es que la gente sea happy, como habíamos definido la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo puedes promover la salud mental? Pues con una vida sana, controlando el cambio climático... pero sin poder definir, porque es incompatible con los postulados de los que parten, que sea salud mental. Es decir... ¿Cómo categorizas que lo que ocurre tiene un ámbito de salud mental? Vamos a ver, si te viene un paciente que está con una serie de delirios, creencias, lo que sea, toleradas, pues que tiene conductas en el Ramadán, éxtasis místicos o lo que sea, ¿cómo lo tratas bueno, eso pues muy desde la salud sencillo, mental? porque tú tienes en estos momentos, no es como lo tratas en salud mental. No, sino... digo, es que no se puede promover la salud mental si no das unas pautas pero, es que, sí, que no sean incompatibles con todas las demás cosas que se aceptan. Pero Gustavo, si lo comentábamos cuando intentamos hacer una aproximación con las limitaciones que tenemos sobre la definición de la OMS. Es decir, volvemos a lo mismo, que el papel lo aguanta todo, pero fijaros una cosa que no nos ha salido en el curso de las conversaciones y que es clave para responder a lo que tú estás comentando. A ver, la población tiene distinto tipo de... Los seres humanos tenemos distintos avatares de salud en general, mental, no mental, la que sea, a lo largo de nuestra vida, cualquiera. Pero el sistema históricamente, en su organización y en su estructuración, le da al médico un poder, porque con el diagnóstico la persona ya no tiene una exigencia social de responder, porque no se le puede pedir esto porque está deprimido. ¿Me explico? O sea, es el grado de tolerancia en el momento que hay un diagnóstico. Transmito esto, sí. ¿Me entiendes por dónde voy? Pero ahí hay algo más, que hay una baja laboral. Hay una baja laboral ligada a esto. Entonces, si es cualquier persona con cualquier tipo de distorsión, que ahora decimos depresión y antes era estoy triste, por ejemplo, pues el estoy triste, con todos mis respetos, lo estoy haciendo a modo de ejemplo. El estoy triste ya no lo decimos nadie, ni yo misma, y es que hoy estoy un poco deprimida. Si mañana sigo teniendo problemas, mañana me sentiré más triste, pero yo lo verbalizo como más deprimida. Y el sistema social me permite ir a un establecimiento donde yo voy, que es un establecimiento ya sanitario, donde digo, es que estoy triste. ¿Por qué? Porque el desarrollo farmacológico me ha permitido tener acceso a través de una receta de una serie de fármacos que me actúan sobre mi tristeza convertida
en determinados casos, por favor, que ponerme los ajustes, en depresión. Y en el momento que está diagnosticado tengo dos efectos. Primero, el tener acceso a un fármaco que me contribuye a que esa tristeza llamada depresión me ponga bioquímicamente feliz, y por otra parte, a tener una baja laboral. Esto tiene un impacto absoluto. Por lo tanto, ¿cómo se canaliza en esa situación de temas? ¿Cómo defines lo que es la prevención de eso? Está complicado. Está complicado porque el vivir en sí mismo y las dificultades del vivir han llegado a unos niveles de medicalización verdaderamente importantes. Verdaderamente importantes. Entonces, y por otra parte, cuando hablamos de la prestación de servicios de salud mental, tú me comentabas antes, dice, bueno, una psiquiatría versus psicoterapia. Vamos a ver, en un caso real de personas con un problema de salud mental real, es decir, una depresión real, clínicamente una depresión, o que se puede categorizar sin duda que ya es el estado de depresión, en una consulta psiquiátrica tú puedes dar un fármaco, porque es verdad que en este momento existen fármacos que puedes manejar esa situación, y esa consulta tiene un tiempo y un impacto en el paciente. Ese mismo psiquiatra probablemente podría estar durante bastantes meses haciendo psicoterapia, o un psicólogo. ¿Y eso cómo se paga? ¿Cómo se paga eso? Es decir, que es muy fácil decir, bueno, versus A, B, o el sistema tiene que ofrecer, estamos absolutamente de acuerdo, pero contextualiza el sistema sanitario y mira lo que implica esa provisión de servicios que debería de estar. ¿Me estás entendiendo? Sí, claro, sí, que sí. Tiene que estar, pero tienes que tener suficiente número de psiquiatras que hacen psicoterapia también, de psicólogos que están actuando tal, en toda la red sanitaria, y mira lo que estamos hablando de las dificultades objetivas que tiene poner esa red en articulación con lo que ya tienes y con la carencia de profesionales. Sí, siendo generosos y suponiendo que esos tratamientos largos de psicoterapia y tal fueran mejores o peores, o... Lo que Dios quiera, porque claro... No, pero yo lo que te decía antes era, o sea, era clásico en los manicomios decimonónicos encontrar al que se creía Napoleón. Ya, tu padre tiene un ejemplo de aquella señora, claro, que se creía que era... Que dice, yo soy Napoleón y tal. Claro, si ahora una persona va a una consulta de atención primaria y le dice soy Napoleón, el médico de atención primaria, ¿qué hace? Vamos a ver, y perdona, lo tendría fácil, en ese caso lo tendría fácil. Sí, pero si a la vez va otra persona al médico de atención primaria y le dice yo me siento mujer o yo me siento hombre, siendo lo contrario, ¿qué le dice? Claro, bueno, entonces tocas un tema en el que desde luego... La salud mental ahí, ¿quién la fija? Vamos a ver, yo creo que en este momento, y es imposible, vamos, yo me siento incapaz de entrar en ese tema, sí, porque es imposible. Tú sabes, como yo sé, que eso tiene tal cantidad de dimensiones que en mi esquema plantea un problema, debería de plantear un problema ético a los profesionales desde la ética hipocrática, ¿vale? Porque claro, cuando tú niegas la realidad biológica, yo diría, mira, el médico funciona con realidades biológicas y psíquicas, es decir, hay una relación, es mente y cuerpo en un proceso de integración sistémica, o sea, ni la mente la sacas del cuerpo, ni el cuerpo lo liberas de la mente, y aquí está todo conectado, diga la gente, o sea, se diga lo que se diga, la mente vale, lo que quieras, pero tú quita el cerebro y verás cómo no pasa nada de eso, o tú lesiona el cerebro en una determinada órgano, es cerebrocentrismo, mira, no tengo ni idea, pero sé lo que es, y lo que es que si una persona tiene una lesión aquí, tiene otra aquí, tiene un chute de dopamina en determinados niveles, ocurren determinadas cosas. Claro, pero la sociedad ha llevado a que quienes dicen esto dicen, pero yo tengo derecho al cambio de sexo y que lo financie la Seguridad Social. Claro, pero es que ahí vamos al punto encaja eso con lo que estamos hablando de la maximización del gasto, de los beneficios, desde el despilfarro. Claro. Gustavo, nos lleva a un dilema que trasciende esto, pero que en la práctica clínica es el mismo debate, no es el mismo, pero es un debate que tiene convergencias cuando se plantea el derecho al aborto en su momento. Bueno, el derecho al aborto había gente que hacía objeción de conciencia. Tu padre tiene muchos escritos sobre la objeción de conciencia, pero a nivel militar, etcétera. Pero claro, en el fondo,
hay que hacer un reconocimiento a que desde el código hipocrático, de lo que es la ética intrínseca, que también, bueno, lo describía tal, es la única profesión que nace en origen desde un criterio de lo que no puedes De lo que hacer. no puedes, Entonces, claro. dañar no puedes, y dañar es ser contra natura. Es decir, ahí hay todo un debate que toca además totalmente la ética, la moral, es un tema clarísimamente filosófico, y en lo que está ocurriendo en estos momentos, tú viste cuando empezamos aquí con los niños y con los padres pidiendo los cambios de género y demás, la organización, la Asociación de Pediatría, hizo un escrito diciendo que no le podían exigir eso a un pediatra. Claro. Y sin embargo, ya llega un momento donde está habiendo una transformación de lo que son las expectativas de la propia profesión. ¿Y por qué? No digo, esto es genérico, porque no olvidemos que lo que no hace el sistema a nivel público se va a hacer a nivel privado, y que en Estados Unidos, cuando todo este tema woke entra, hay mucho negocio en torno, bueno, por supuesto, al aborto, esto claro. ni qué decir tiene, y por supuesto con todos los cambios, la estética, es decir, toda esa serie de elementos. En el fondo, todas esas operaciones y esas adaptaciones hormonales y, bueno, y mecánicas y todo lo que es... los tratamientos que son ya de por vida. Ese es el gran negocio, Es un negocio para absoluto, las multinacionales farmacéuticas. A pesar eso, de que ya tenemos ahí personas que han pasado por esos procesos y que ya están diciendo la tragedia de su vida después. Pero, sí, bueno, pero eso es un problema de su salud mental. Claro, o sea, yo eso, no quiero... cada cual es responsable. Es decir, de sus decisiones. El que se suicida ya no puede dar marcha atrás. Pero el que se cambia puede exigir claro, siempre dirá, es que fui víctima porque vino a mi colegio una ONG que estaban predicando esto cuando yo tenía 12 años y me lo creí. Pues reclama al maestro armero, claro. Eso. Mira, yo creo que en estos momentos la práctica médica, por meterla así en su conjunto, ¿no?, con todas estas variables que estamos diciendo, enfrenta como colectivo cuál debe ser su posicionamiento ante esto. Y esto es una reflexión de la propia profesión como tal. Es decir, si la propia profesión, sus organizaciones, son capaces de establecer dónde están los límites, dónde no están, si los límites se han borrado o se han dejado de borrar, si los tiempos modernos, que yo creo que está habiendo una reversión de todo esto impresionante. Y luego una cosa, es que has tocado el tema económico, es que de verdad que el tema de la salud toca todo, te lo puedo asegurar, Gustavo, vamos a ver, que es que toca ya lo hemos mencionado en los todo. primeros días. Es decir, la cantidad de apóstoles socialdemócratas que permitían vincular ahorro con eutanasia es absoluto. Claro, porque evidentemente en un proceso de envejecimiento de la población, en un proceso de crisis del sistema de la seguridad social económica y del mantenimiento de las pensiones, etcétera, pues la solución. Y eso no se quiere hablar. Fíjate, y son cosas que están operando. Mira, yo te voy a... Claro, en el caso privado, el abuso es el llamado de encarnizamiento terapéutico, pues cuando a una persona que está terminal y que no tiene arreglo, pues intentan estirar a no sé cuántos miles de euros al día la vida, pues para cobrar más. Esos problemas en Argentina yo lo viví en una crisis que hubo en una de las instituciones pioneras de bioética. Vamos a ver, dentro de lo que es todo el ámbito sanitario y esa comprensión con la salud, absolutamente todos esos criterios de transformación social, de conceptualización de qué es el cuerpo, de qué no es, hasta dónde llega y tal, tocan de lleno. Y tocan de lleno, sin lugar a dudas, por la propia definición que hizo la OMS en su momento, por el propio interés del ámbito de la salud pública, dentro de la... cuidado, es que esto daría también para otra reflexión de la gente interesada en estos temas. A ver cómo puedo decir esto sin que nos tengamos que desviar por ahí. Vamos a ver, cuando tú eres un médico clínico, tu responsabilidad, tú tratas a un paciente. Por lo tanto, desde el punto de vista, vamos a ponerlo en términos de ética profesional, según tu código hipocrático, tú tienes que hacer, en función del conocimiento y los recursos que tengas en ese momento, lo mejor
para preservar la vida de la persona como persona, con un coste X. Desde el punto de vista de la salud pública, no trata con individuos, trata con comunidades, colectivos. Por lo tanto, cuando haces un análisis de dónde hay que poner el dinero, es con el menor dinero, qué valor doy más para el conjunto de la comunidad. Por lo tanto, trato un paciente de cáncer versus hago un programa de vacunación, no sé qué, no sé cuántos en la comunidad. Por tanto, o invierto en un paciente que fuma o no. O no. Entonces, o que está gordo o lo que que no. sea. Claro, esta constatación sistemática no está resuelta. Y no está resuelta, yo recuerdo en Londres, cuando estaba en el máster, que eran un ejemplo de estos detrás de otro. Y a mí me crujía, porque yo decía, pero vamos a ver, es que la responsabilidad y el proceso de toma de decisión son dos escenarios completamente distintos. Yo tengo delante un paciente con un cáncer y tengo que preservar la vida, y hay técnicas y tal, y en ese momento, cuidado, mira, esto cuando todo el tema en Inglaterra, con los indicadores, con tal, tomaron decisiones sobre qué cosas se debían hacer y qué cosas no se debían hacer, metiendo algún criterio, digamos, más ligado a este concepto de salud pública. ¿Te acuerdas cuando se decía el sistema inglés está viniendo abajo porque viene mucha gente a tratarse a España? Bueno, vamos a ver. El sistema español se vino abajo porque... Lo que hizo el Sistema Nacional de Salud británico es introducir unas variables de coste-beneficio en términos de utilización de recursos, diciendo esto no se trata. Y se venían a España a tratarlo. No, el sistema, como sistema, estaba intentando racionalizar desde una atención al paciente en la clínica, pero en un contexto global de utilización de recursos del sistema. El único argumento, aparte del pasotismo, el descontrol, sería: vamos a atender a estos pacientes ingleses que vienen a operarse aquí para que hagan prácticas, por ejemplo, los que están aprendiendo y tal. Bueno, no, eso aquí no fue. A ese nivel eso lo dices tú, yo no lo digo. Bueno, vamos a hacer yo no lo digo, pero vamos a hacer un corte y vale. y seguimos. Vale. ¿Cómo se nos ha ido?